Hola amigos televidentes, soy Ángel Mota y como siempre y como cada mes estoy con ustedes. Bueno, ya se han dado cuenta todos, por el pánico en el que estamos corriendo, que estamos viendo una crisis económica en Norteamérica que ya se extendió a Europa y probablemente a Asia. Entonces, lo primero que hacemos cuando oímos la palabra crisis económica es ¡ah, auxilio! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, para ayudarnos y aclararnos como todo lo que tenemos que hacer, tenemos un invitado, Roberto Gentile Conover. Bienvenido, Roberto. Gracias, Ángel. Mucho gusto. Mucho gusto. Roberto, escuchamos mucho en las noticias sobre una crisis, pero nadie nos ha explicado exactamente qué es la crisis económica. ¿Nos puedes aclarar, por favor? Claro. Bueno, la crisis actualmente es una crisis financiera. Empezó el año pasado con una situación en Estados Unidos, con los bancos que han prestado dinero a mucha gente que en realidad tenía un poco de dificultad para pagar. Ahora lo sabemos, pero en la época no lo sabían. Entonces lo que pasó es que hay gente que empezaron de no pagar las hipotecas, ¿ok? Y enseguida de eso hay algunos bancos que tenían que cerrar y tener un efecto dominó que llegue hasta este año que ha contribuido también a una crisis económica. Una cosa importante es saber que la crisis financiera y la crisis económica son dos cosas distintas. A ver, explícanos. Okay. La crisis financiera toca sobre todo los bancos y las instituciones financieras. Okay. Por eso que este año el gobierno americano han hablado, por ejemplo, de un apoyo a algunos billones de dólares a algunos bancos americanos. Eso toca la crisis financiera. El crisis económico que estamos viviendo estos últimos meses, hay una contribución del crisis financiera, pero es más o menos como una recesión que uno vive de vez en cuando. Aquí en Canadá no es la primera vez que vivimos en situación difícil económica. ¿Y a qué se debe esta crisis? Esta crisis económica puede ser diferentes motivos. O sea, no soy economista, es difícil de comentar todos los motivos, pero puedo decir, por ejemplo, en 1981 tenemos una crisis, en 1991 tenemos una crisis también, donde por diferentes motivos la gente han parado de comprar cosas, las empresas empiezan a vender menos, entonces efecto dominó aquí también, donde la gente han comprado menos y se encontraba que las empresas venden menos y han tenido que poner gente afuera del trabajo. Pero al nivel, me gustaría hablar de más es el tema de la bolsa, porque cuando... Sí, pero permíteme un segundo. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones de esta crisis económica? O sea, ¿de qué manera nos afectaría? Por ejemplo, en América Latina hay el miedo de que los bancos saquen todo el dinero y entonces los ahorros de los pensionados, de los jubilados se pierdan, ¿no? Por eso Cristina Kirchner de alguna manera quiso nacionalizar la economía. ¿De qué manera esto podría ocurrir aquí o cuál es la repercusión? Bueno, aquí en Canadá me sorprendería mucho que el gobierno canadiense tome una medida parecida a eso, ¿ok? Actualmente los bancos canadienses están muy sólidos. Esa es una gran diferencia con el Canadá de Estados Unidos. En Canadá hay menos de 10 bancos que son muy grandes, muy fuertes. Mientras en Estados Unidos hay muchísimos bancos y es por eso que tenía este problema al principio. Entonces, no tendría que tener miedo con esa situación aquí en Canadá. De cómo nos afecta personalmente y sobre todo sobre el tema del ahorro. Cuando se habla de finanzas, actualmente se habla mucho de la bolsa que ha caído estos últimos meses y eso nos puede afectar porque mucha gente tiene inversiones en la bolsa, o sea, directamente comprando acciones o indirectamente comprando fondos mutuales. Okay. Entonces, eso es un tema que nos puede afectar y el trabajo de un consejero financiero es de ayudar a la gente de entender eso y qué repercusiones puedes tener a ellos personalmente. Entonces, por ejemplo, o sea, nos afectan los ahorros en las inversiones, digamos, en la bolsa. Tenemos que poner el dinero en un cochinito, esconderlo debajo de la alfombra o de la cama. No. ¿Qué sería lo mejor que podríamos hacer? La primera cosa es de no panicar. Aunque muchas veces la gente va a panicar y tomar decisiones basadas sobre el miedo y eso no es bueno porque de repente van a decir, oh, no tenía que hacer eso. Entonces, uno se tiene calma. La segunda cosa es de hablar con su consejero financiero, porque el consejero financiero, su trabajo es de ayudar a la gente de entender las diferentes opciones. Por ejemplo, las opciones por gente que están cerca de la jubilación están diferentes que las opciones para gente que están empezando a vivir con pequeños niños y todo eso. Entonces, por ejemplo, mucha gente habla del fondo mutual que tiene miedo, están quitando el dinero del fondo mutual. No es un momento de hacerlo.
Para la Perfecto. mayoría de la gente no tiene que hacerlo, habla con su consejero antes para ver las diferentes opciones. Porque aquí en Canadá no es la primera vez que la bolsa ha caído. Ya ha caído en 1998, ya ha caído en 2000, 2001, pero dos veces ha recuperado, además que lo que pasó durante este periodo de calle. Está cierto que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero por lo menos el pasado nos da una idea de lo que puede pasar por el futuro. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es calcular bien dónde ponemos el dinero, nuestros ahorros, no tener miedo que los bancos de repente desaparezcan y nos jalen todo el dinero y sobre todo tal vez consultar a un consejero financiero que nos ayude a plantear y que nos haga ver claramente lo que nosotros, porque estamos pensando en mil cosas, no logramos ver. Bueno, pues me parece muy interesante y sobre todo, como tú dices, no hay que tener miedo, no hay que tener pánico, ¿no? Exactamente, es de tener calma, de hablar, porque un consejero financiero es ahí para escuchar a la gente. Es su especialidad. Nosotros todos los días tenemos mil cosas a pensar, como has dicho, entonces cada uno tiene su especialidad. Toma un poco de tiempo, habla con él o con ella, eso te permitirá de tomar las decisiones más razonables para hoy y el futuro. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros y espero que, bueno, que esté un poco más claro para todos ustedes, sobre todo para mí. Hasta luego y sigamos con Omar Alexis Ramos.